Buenas noches para todos. En este video de hoy voy a intentar clarificar un poco lo que es la seguridad e higiene. En nuestra profesión, a los técnicos, a los licenciados, nos pasa muy frecuentemente que tenemos que explicar qué es a lo que nos dedicamos. Es muy diferente a otros oficios, a otras profesiones, a otros servicios. Por ejemplo, un electricista, nadie le pregunta a qué se dedica. A un plomero, a un gasista, todos sabemos lo que podemos encontrar en un kiosco, en un autoservicio. Pero con lo que es seguridad e higiene pasa generalmente que lo que es seguridad, si uno no dice seguridad laboral, se suele confundir con lo que es la seguridad patrimonial, con la vigilancia, con el cuidado, venta de alarmas, por ejemplo. Y por el lado de la higiene pasa lo mismo. Uno piensa que la higiene está referida a la limpieza, a los servicios de limpieza, a los elementos de limpieza. A eso lo asocia directamente con higiene. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, las personas que nos dedicamos a la seguridad e higiene, aparte de vender nuestro servicio, tenemos que explicar qué es lo que vendemos. Entonces, bueno, este video es un poco para clarificar este tema y acercarlo a la gente. También está la creencia popular, digamos, que la seguridad e higiene es para las industrias, para las grandes empresas, para el petróleo, para las mineras, cuando en realidad la seguridad e higiene se ocupa de cuidar a todos los trabajadores y también a los empleadores, aunque muchos piensen lo contrario. La seguridad laboral está orientada claramente a lo que es la prevención de los accidentes de trabajo. Y la higiene laboral está más orientada a lo que es la prevención de lo que serían las enfermedades profesionales, las enfermedades laborales. La seguridad se ocupa de todo lo que hace el trabajador. Entonces nosotros lo primero que hacemos cuando tomamos un servicio de seguridad e higiene es identificar todas las tareas que realiza el trabajador. Todas las tareas. Cada una de esas tareas tiene uno o más peligros que en el desarrollo pueden generar uno o más riesgos. Nosotros determinamos cuáles son las tareas o pedimos la información sobre cuáles son las tareas, identificamos los peligros y evaluamos los riesgos. La diferencia entre peligros y riesgos suele pasar que los peligros se confunden con los riesgos o se utiliza la misma definición para definir tanto los peligros como los riesgos cuando son dos cosas diametralmente opuestas. Los peligros se identifican y los riesgos se evalúan para controlarlos. Si nosotros identificamos las tareas, identificamos los peligros de cada tarea, evaluamos el riesgo de que el peligro que nosotros exponemos a los trabajadores termine en un accidente de trabajo, vamos a hacer que la probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo sea la menor. Siempre el peligro va a estar, siempre la consecuencia va a estar, pero lo que podemos hacer es establecer una barrera entre el peligro y el accidente. Y de esa manera disminuir el nivel de riesgo. Por el lado de la higiene laboral pasa lo mismo. La higiene laboral se refiere a todo lo que rodea al trabajador. Entonces, dentro de la higiene laboral tenemos la ergonomía, tenemos la medición de iluminación, tenemos la medición de el nivel acústico, el nivel de ruido. Son todos los factores que pueden afectar al trabajador, pero no de inmediato. Generalmente las enfermedades profesionales se manifiestan a un mediano o largo plazo. Entonces, ¿de qué se ocupa la seguridad? La seguridad se ocupa de la prevención de los riesgos laborales a partir de la definición de las tareas de un trabajador, la identificación de los peligros, el control de los riesgos para minimizarlos tanto como se pueda, para que
no se produzca la consecuencia del peligro al que está expuesto el trabajador, digamos. Nosotros tenemos un peligro, por ejemplo, una persona que trabaja en altura tiene el peligro de estar a una altura determinada sobre el nivel de piso. El riesgo es que esa persona se caiga de esa altura y se golpee o tenga consecuencias mortales. Nosotros lo que hacemos, luego de determinar las tareas e identificar el peligro de que la persona está a una altura determinada, es actuar sobre la probabilidad de que ocurra la caída y minimizar las consecuencias de esa caída para evitar que se produzca el accidente. Entonces, nosotros, el peligro siempre va a estar, la persona siempre va a estar a una altura de 2, 3, 4 metros, a la altura que esté trabajando, pero nosotros, con medidas preventivas, podemos minimizar la probabilidad de que esa persona se caiga y en el caso de que se caiga, podemos minimizar las consecuencias. ¿Cómo? Utilizando un arnés de seguridad, colocando una línea de vida, colocando un sistema de retención de caídas retráctil, un arnés con amortiguador, etcétera, etcétera. Entonces el peligro siempre va a estar, pero nosotros vamos a minimizar la probabilidad de que esa persona se caiga, teniendo un lugar, una plataforma en la que pueda circular, si es dentro de un andamio, cumpliendo con todos los elementos de seguridad, barandas, rodapié, la plataforma mínima, etcétera, etcétera, y minimizamos también la consecuencia si la persona tiene el arnés y está sostenida a un punto fijo que, en el caso de que se resbale o que pueda sufrir una caída, va a tener algo que lo retenga y evite que la persona golpee en esa caída. En el caso del amortiguador va a bajar más lentamente y en el caso del sistema retráctil lo va a sostener y va a evitar que esa caída se termine produciendo con los daños a la persona. Por el lado de la higiene laboral pasa lo mismo, pero ya les digo, es a un mediano o largo plazo. La higiene laboral, por ejemplo, se ocupa de que los ruidos que tiene el trabajador sean tolerables, los ruidos que producen tanto el desarrollo de su tarea como los ruidos que se producen en el ambiente de trabajo por otras tareas. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir el ruido laboral? Lo primero que hacemos es identificar las tareas que hace el trabajador, identificar los puestos de trabajo, hacer una medición, esa medición se contrasta con los niveles permitidos y el tiempo de trabajo efectivo que tenga el trabajador, y de acuerdo a los niveles de ruido que nos da, se provee de medidas de atenuación, de protectores auditivos de copa o protectores comunes. Lo mismo pasa con la iluminación. En el tema de la iluminación puede afectar al trabajador un nivel de iluminación superior al permitido por la ley o al recomendado por la ley, o un nivel inferior, causándole deterioros en su vista. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, se identifican las tareas que se realizan, se identifican los puestos de trabajo, se aplica la resolución 84 del 2012 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Luego de hacer la medición de los niveles de iluminación, se ve y se contrasta con los valores que son recomendados por la legislación, y en ese caso se hacen las adecuaciones pertinentes. Entonces, ¿qué hacemos? Con la seguridad laboral nosotros cuidamos que lo que hace el trabajador o lo que hacen los demás trabajadores no le produzcan un accidente de trabajo y le generen un daño. Después, en otro video, vamos a hablar de lo que es el peligro, de lo que es el riesgo, de lo que es un accidente, de lo que es un cuasi accidente o incidente, como lo llama ahora la norma ISO 45001. Y por el lado de la higiene laboral, también establecemos todas las medidas preventivas en base a las tareas que realiza un trabajador para prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales. También las condiciones de higiene laboral pueden llegar a hacer que el trabajador sufra un accidente de trabajo. Por eso las dos van unidas.
Tienen mis redes sociales, tienen mi Facebook, tienen mi Instagram, tienen mi LinkedIn, pueden hacer los comentarios aquí también en YouTube. Y están también los números de WhatsApp en mis redes sociales, por lo que pueden hacer cualquier tipo de consulta para saber más, solicitar una cotización gratuita. Y nosotros, ya les digo, tenemos un plan adecuado a las necesidades de cada empresa. No es necesario ser una empresa grande para cuidar a los trabajadores. Muchas veces los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales se manifiestan en comercios más chicos, en negocios o en industrias más chicas, justamente por eso, porque por ahí no están todas las precauciones tomadas para evitar que estas cosas ocurran. Les dejo un saludo cordial y nos mantenemos en contacto.